experiencia y nos van a compartir la manera en que lo van a hacer y qué es lo que de alguna manera se propone. O eso es lo que yo espero, por lo menos. Entonces, si esperamos unos minutillos más. Sí, yo tengo una pregunta no muy importante, pero tengo demasiada curiosidad mientras llegan. ¿Por qué brinca taller de animación y no brinca estudio? ¿Por qué este taller de animación y no un estudio de animación? A ver, ¿quieres que te inventemos una buena respuesta? Pues con mucho gusto, por favor. A ver, No ¿dónde? sé, nos gustaba la parte, o sea, la parte del taller que es algo más de experimentación, algo un poco más lúdico. Estudio, pues, no sé, sonaba un poco serio, creo, un poco... Para la gente de la ciudad. Pero bueno, creo que eso es lo que inventé ahorita, efectivamente. Y porque, sobre todo porque año con año sacamos un calendario tipo taller mecánico. Okay. No, pero sí hubo la plática y la discusión de que si le poníamos Brinca Estudio o Brinca Taller, y creímos que un taller, un workshop, es un lugar de trabajo, es una tienda donde la gente va a trabajar, es un lugar donde la gente va a trabajar. Y un estudio es como forma parte de una industria. O sea, yo creo que nos pensamos nosotros más como artesanos que como profesionistas o profesionales, ¿no? O sea, ese es un poco como el espíritu. También era que Brinca quiere tener a gente que está empezando siempre, ¿no? O sea, como gente que vaya aprendiendo junto con Brinca. Entonces, en todo lo que hemos hecho, muchas veces hay bastante gente que es la primera vez que está haciendo lo que estamos haciendo. Correcto. Bueno, creo que ya es hora de... Ya pasaron 7 minutos de la hora oficial. Perfecto. Creo que es hora de empezar, así que te dejo, Simón, que tú hagas la presentación oficial. Gracias. Gracias, Fabián. Pues bienvenidos a todos. Retomamos nuestro ciclo de masterclass desde Cine, donde hablamos de cine, de animación, de imagen en movimiento y más que todo donde dejamos la palabra a las personas que lo fabrican y estamos muy contentos hoy de recibir a Brinca Taller de Animación para que nos platiquen de muchas cosas, entre otras, creo que es hacer animación, que es hacer animación en México y qué están haciendo ahora, es decir, un documental animado y aquí la famosa pregunta que es esta cuestión de este encuentro entre documental y animación. Ya vemos desde hace varios años que este encuentro parece ser feliz porque se demultiplica y muchos documentales animados quizás nos van a poder contar a través de su experiencia y de su proyecto cómo entienden este encuentro misterioso entre documental y animación que parece ser tiene sentido para gente que fabrica imágenes en movimiento. Los dejo presentarse y es un gusto recibirlos y gracias a todos por estar con nosotros. Gracias. Listo. Bueno, pues muchas gracias a todos los que se interesaron, a todos los que nos acompañan. Nos da muchísimo gusto saber que esto puede ser de su interés. Gracias por tomarse el tiempo. Gracias a Fabián, Simón, Alfredo, a todos en el cine por abrirnos este espacio. Yo soy Mariana. Ahora trabajo en el estudio, en Brinca Taller de Animación como coordinadora del estudio. Y un poco lo que vamos a hacer hoy es abordar el tema del documental animado, que tiene esa lógica, ¿no? A partir del título, pero justo un poco les vamos a presentar lo que el estudio ha hecho y ha trabajado y cómo de una manera muy orgánica llegó a este proyecto, que es un largometraje de documental animado, ¿no? Entonces, un poco por eso vamos a tener como una introducción donde rápidamente les contamos los trabajos que se han hecho en el taller, cómo han sido abordados también, ¿no? de manera temática, y también un poco más adelante, ya que nos adentremos en todo el tema de la producción del
del documental estarán compañeros del equipo de producción, que también esa es como otra característica linda que tiene este proyecto, que es un equipo, ¿no? Interdisciplinario, entonces ha sido, o se está convirtiendo como en un espacio muy padre e interesante para dialogar todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa sería la lógica de la presentación del día de hoy. Muy bien. ¿Quién sigue? Estás en mute, Onder. Ya. Nada, si quieren nos vamos presentando. Yo soy Jorge Villalobos, soy uno de los socios fundadores del estudio y básicamente lo que hago en Brinca es pues crear un poco los contenidos, escribir guiones, producir y en este momento estoy codirigiendo con Carlos nuestro primer largometraje, Home is Somewhere Else. No sé, Memo. Hola, hola, yo soy Memo, también socio fundador del estudio que es un taller. Y bueno, yo ahí a lo que me dedico es un poco a producir hasta principios del año que felizmente llegó Mariana, pues coordinaba el estudio, hacía de gerente del estudio, hacía un poco de animación, ¿qué más? Hacía un poco de todo, ¿no? Como conejo box en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta. Gracias ahora a Mariana se me han alivianado un poco la carga administrativa y me he podido meter un poco más a la parte artística, ¿no? Que es lo bonito de esto, según yo, ¿no? Cada quien su vida. Y pues bueno, estamos felices de estar ya haciendo este largometraje y que justo como dice Mariana, se han ido uniendo, hemos ido agarrando como frutos de diferentes árboles para poder crear esta mezcla que estamos viendo que se va a quedar deliciosa. Yo soy Carlos Hagerman, también soy socio fundador de Brinca. En realidad, yo sé muy poco de animación. Yo más bien soy director y productor, sobre todo de documentales. Ya hablaré un poco más de eso más adelante. Pero tenía dos amigos locos por la animación en la universidad, que eran el Onder y Memo. Y un día se nos ocurrió que por qué no hacíamos una serie infantil. Nos juntamos y pusimos un estudio de animación y por qué no aquí en Valle de Bravo. Entonces, así, tal cual, empezamos Brinca hace 8 años. Y bueno, yo creo que el resto de los amigos que están aquí, que van a presentar sus experiencias, que se pueden ir presentando conforme vayan hablando, ¿no? Ok. Uh-huh. Bueno, pues hicimos un guioncito para hacer que esta plática fluya. Esperemos que la tecnología y esta cosa de las cajitas, compartir la pantalla nos lo permita. Así que voy a empezar compartiendo mi pantalla. Ok. Bueno, esta es una foto de los 5 amigos que nos juntamos un día a jugar a hacer Brinca. El de la izquierda soy yo, luego sigue Carlos, Nicolás, Memo y Marek. Y Brinca, básicamente, bueno, creo que ya lo hemos ido definiendo con lo que hemos ido diciendo, pero es, digamos, por ponerlo de una manera muy simple, es un estudio, dale. Es un taller de animación 2D y es un lugar, sobre todo, al menos creo que en mi experiencia, y sé que la comparten muchos del equipo, donde nos juntamos como a jugar y a imaginarnos cosas. Creo que ese fue el espíritu de Brinca desde el inicio, como que fuera un lugar donde pudiéramos no solo tener chamba y conseguir proyectos, sino más bien como podernos juntar a imaginarnos cosas. Esta imagen a mí me gusta mucho
compartirla y es como el espacio de los primeras, bueno, algunos fue la primera vez que llegamos a Brinca cuando no era más que un espacio vacío, una hoja en blanco y es bonito cuando a ese espacio donde no hay nada, como que si le agregas estas ganas de hacer cosas, pues ahorita en lo que se ha convertido Brinca es esto, ¿no? Que es algo de lo que estamos como muy orgullosos y que es un lugar donde nos, digo, ahora no por el maldito COVID que nos tiene a todos en nuestras casas, pero es un lugar donde nos gustaba ir todos los días ahí a jugar, ¿no? Y eso es como yo definiría Brinca. Y yo le paso la bolita a Memo. Ok. Como surgió Brinca, fue cuando un día Carlos llegó con nosotros y nos dijo que le habían ofrecido el poder hacer una serie de animación para la Dirección General de Televisión Educativa. Esto estaba basado en los personajes que Carlos había inventado, el chango y la chancla, y se había inventado estos personajes en base a sus dos hijos. ¿Y por qué lo hizo? Pues para tenerlos entretenidos y que no se agarraran de la greña, ¿no? Entonces, a diario, por lo que nos cuenta, cada vez que iba a llevarlos a la escuela, les iba contando una historia diferente en el coche, ¿no? Y en base a estas historias que él hizo, fue que llegamos a esta serie de animación. Y en base a esta serie de animación fue que creamos el estudio. Tenemos es la serie del Chango y la Chancla, fue la primera serie con contenido original en México. Entonces, pues otra vez, súper orgullosos de ese proyecto, ¿no? Es una serie que tiene 13 capítulos de 8 minutos cada uno. Los encuentran todos en YouTube, en Vimeo, ¿no? Ya después les pasaremos la liga por si quieren echarle un vistazo a estos capítulos. Y ya que estábamos con esta idea de hacer contenido para niños, fue que nos dimos cuenta que Brinca podía convertirse en un estandarte para todos la televisión y los contenidos que abarcaran temas que no hay, que no contuvieran violencia y que estuvieran creados en México, ¿no? Creemos que Brinca todavía es como un trampolín para hacer este tipo de contenidos creados en México y con un perfil en el que pues se impulsa la cultura hacia los niños, ¿no? Entonces, creo que podemos ver ahorita el demo del Chango y la Chancla, ¿no? Para que se den una idea de qué les estamos hablando. Ok, lo voy a compartir yo. No, ¿verdad? A ver, perdón. No. ¿Ahí están viendo Chango y Chancla? Sí, nada más ahí, Sí. lo grandote. Eso. Ok. Hoy vengo a decirte que eres un gran puchesco. Capitana, hemos alunizado. ¡Comienza la misión! Ay, chica mole, ay, chica mole, mole, ay, chica mole. Mole, ay, chica mole, chica mole, chica mole, chica mole, chica mole. Ahí está, un cachito.
Em, Muy bien. bueno, pues sigamos, ¿no? Con Carlos. Sí, sí. Vas, Carlitos. Bueno, empezamos con el chango y la chancla, con contenido infantil, y después nos dimos cuenta que no solo es contenido infantil para niños, sino que era contenido que quería hablarle a los niños de cosas quizás más didácticas, más importantes que el entretenimiento nada más para los niños. Las historias del chango y la chancla habla de la relación entre hermanos. Y entonces luego empezamos a ver que había una oportunidad de generar herramientas de comunicación para organizaciones que también hablaban de otras cosas importantes. Nosotros le llamamos como contenido pertinente. Creemos que Brinca es un estudio dedicado. Puede sonar paradójico, pero yo siempre... Oye eso. Es el contenido pertinente, creemos que es a lo que nos estamos dedicando en Brinca. Es decir, a poder agarrar un contenido que alguien quiere decir y nosotros traducirlo y a través de la animación podérselo hacer llegar a un público bastante más grande del que generalmente podría tener acceso. Así empezamos a trabajar con la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de Derechos Humanos, para la UNICEF, para organizaciones también muy chiquitas como asociaciones civiles para niños con síndrome de Asperger. Y les queremos enseñar 3 ejemplos de cómo llegamos al documental animado. Es decir, primero empezamos haciendo cosas donde una organización nos daba una investigación y nosotros la convertíamos en un guión y para traducir esa información a un público más amplio. Ese es el caso de la Comisión Nacional, que va a ser el primer ejemplo que vamos a ver ahora. El segundo ejemplo, que es el ejemplo que le llamamos el proyecto de desaparecidos, ya fue cuando organizaciones civiles directamente se acercaban a nosotros y nosotros íbamos, en este caso, con los grupos de familiares que tienen desaparecidos, víctimas desaparecidas, y platicábamos con ellos y nosotros sacábamos de estas entrevistas y de estas reuniones la información para hacerles a ellos en específico una animación. Y en tercer lugar es cuando nosotros podíamos ir a entrevistar a la gente y que esa gente nos contara su propia historia con sus voces. Y es el tercer ejemplo que vamos a ver ahorita, que es para una organización de adolescentes con síndrome de Asperger. Si quieres, corre video, Onder. A ver, ahí va. A ver si esta vez lo logramos. Share. Ok. Va. Eso les pasa a las que andan metidas con el narco. A mí me mataron una hija, ella era estudiante. Llevo 17 años luchando por justicia. Cuando hablamos de feminicidio, ¿de qué hablamos? Hablamos de una cultura que lo justifica. Somos muchas. Nos tienen que respetar. Nos preocupaba que saliera, pero le dimos permiso con la condición de que yo pasaba por ella a las 12. Esa fue la última vez que la vi. Y entonces mi esposo y yo la buscamos por todos lados. Hasta que no te pasa, no te das cuenta de la importancia de que existan personas buscando junto a ti. Me costaba mucho trabajo entender por qué había reglas que los adultos consideraban muy importantes y se enojaban con haber faltado tantito, y otras que si yo me esforzaba por seguir al pie de la letra, me decían, ay, Sara, relájate. Yo me sentía como muy feliz de ser diferente. Todos somos diferentes.
Bueno, te regreso, Onder. Sí. Bueno, bueno, ya me dijeron que ahora que comparta videos tengo que compartir el video interno. No sé si se oyó bien. Ojalá se haya oído más o menos bien. Pero Sí. bueno, desde que empezamos el estudio, nosotros teníamos como la idea de que uno de los sueños era hacer una película. Habíamos empezado también, pues queríamos hacer series de televisión, queríamos hacer cápsulas y obviamente como que el impulso, el primer impulso cuando dijimos hagamos una película del estudio fue escribir un guión, era una ficción que se llama La Increíble D y que empezamos a escribir, empezamos a preparar y nos dimos cuenta en ese momento del trabajo brutal que era levantar un proyecto de un largometraje animado. Seguimos trabajando en otras cosas y cuando empezamos a ver las opciones que había para conseguir financiamiento, para hacer una película y la posibilidad de aplicar con Eficine, eso aunado a que también en el camino fuimos como nuestras distintas especialidades, por así decirlo, personalidades, como que fueron llevando de una manera muy natural a que dijéramos, no, ahorita hacer una ficción, o sea, en animación es un proyecto muy, muy grande para hacer el primer largo del estudio. Y digamos que con la experiencia de Carlos de documental y con nuestra experiencia en animación, como que de una manera casi natural se dio que dijéramos, hagamos un documental animado, lo cual nos permitía, aparte de esta manera, como que hacer el proceso un poquito, como reducirlo un poquito, que el costo fuera un poco menor. Tuvimos que acceder a un fondo que no era de animación, sino de documental, pero también pero digamos que nos dimos cuenta que un documental animado, así como es un bicho rarísimo, que al que ahorita apenas le estamos tratando de encontrar por dónde, pero que nos dimos cuenta que era como la manera en donde nosotros podríamos, de una manera más efectiva, terminar con una película, ¿no? Lo que también pasó fue que bueno, yo llevaba ya produciendo casi 5 largos de documental, de los cuales había dirigido 3, y muchos de nuestras curiosidades y cosas de las que estaban pasando en nuestros contextos nos llamaban mucho la atención, y Jorge se fue a vivir a Miami, y entonces un día que en uno de sus viajes de regreso a México en el estudio, cuando estábamos trabajando otro proyecto, llegó y nos platicó de esta idea. Si quieres, Jorge. Sí, bueno, ay, perdón. Ya, perdón. Bueno, efectivamente, la vida me llevó a vivir a Miami unos años. Fui con Inger, mi esposa, que aquí está. Inger es periodista. Inger consiguió un proyecto de trabajo en Miami y ella, allá con esta relación con otros periodistas, me empezó a mí a acercar y yo empecé a tener un acceso más cercano a temas que me llamaban mucho la atención y empecé a ver como muchas historias de niños que eran ciudadanos norteamericanos y que sin embargo los padres como indocumentados estaban en riesgo de ser deportados. Entonces a través de estos periodistas me empecé a acercar como organizaciones civiles, de las organizaciones civiles directamente con las familias y conocí una familia que me impactó mucho su historia, que es, son Iván, Laura y Jasmine. Jasmine es la hija, ella tiene 11 años, ella es una ciudadana norteamericana y sus papás son indocumentados. Entonces tuve oportunidad de conocerla, de entrevistarla y digamos que esa fue como la semilla de esta película que estamos haciendo. Les voy a poner ahorita como un primer demo. Bueno, fue una cápsula que hicimos para una organización que se llama National Domestic Workers Alliance. Es una organización que en Estados Unidos trabaja con los derechos de los trabajadores y los indocumentados. Y les voy a poner lo que es, yo creo que de alguna manera, el origen de la película que estamos haciendo ahorita. Y eso está aquí.
Optimize Share Computer Sound. Ok. Y ahí va. My name is Jasmine. I'm a U.S. citizen and I am 11 years old. It's me, my mom, and my dad. We love each other a lot. But there's a time where there's raids and things like that, and it's dangerous for them. And they can actually be deported. And what will happen to me? You know, I guess I'll never see them again. Bueno, la particularidad que tiene y que creo que conecta mucho es que pues es la voz de Jasmine la que está narrando, son sus dibujos, bueno, a partir de sus dibujos es que se hizo toda la estética del proyecto y se ha ido convirtiendo en lo que, Carlos, no sé si quieras como hablarnos un poco más como en términos generales de lo que es esta película. Bueno, Home is Somewhere Else, que ahorita se llama la película, la traducción al español todavía no la tenemos, pues se podría llamar El hogar está en otra parte o Mi casa está en otra parte, ¿no? El título viene de una de las expresiones de uno de nuestros personajes, de lo que él siente. Entonces, básicamente, es un largometraje que va a contar la historia de tres familias mexicanas indocumentadas en Estados Unidos. Entonces tenemos la primera historia, que es la historia de Jasmine, que es la familia que conoció Jorge en Florida. Es la historia de una niña que es norteamericana porque nació en Estados Unidos, hija de padres, una mamá de Oaxaca y un papá de la Ciudad de México, indocumentados en Estados Unidos. Narrada a través de los ojos de esta niña. Luego tenemos la historia que le llamamos la historia de las dos hermanas, que es la historia de Evelyn y Elizabeth, que son dos personajes que yo conocí cuando eran niñas, cuando hice mi primer largometraje, que se llamó Los que se quedan, que codirigí, coproduje con Juan Carlos Rulfo, y donde nosotros seguimos la historia de varias familias en todo México, y esta historia en particular terminaba con la familia que se lanza a cruzar la frontera a Estados Unidos para alcanzar al papá. Hace 3 años, poco después de que Jorge nos había contado la historia de Jasmine, yo fui a Los Ángeles a presentar otra película que acabamos de terminar, y ellos viviendo en Los Ángeles les hablé, los fui a ver, cené con ellos, seguíamos en relación, y después de 10 años de vivir en Estados Unidos me di cuenta que había una oportunidad de contar ahora la historia de dos de estas niñas, 10 años después, cuál había sido su experiencia cuando una es ciudadana americana y la otra es indocumentada. Es decir, el contraste de vivir de la infancia a la edad adulta en la misma casa, ¿no? Esa es la historia de las dos hermanas. Y la tercera historia es la historia de Lalo el Deportí. Y Lalo el Deportí es un niño que a los 8 años sus papás se lo llevaron indocumentado a Utah, en Estados Unidos. Él creció como cualquier niño gringo en un pueblo mormón. Era la única familia mexicana en ese momento. Creció muy feliz hasta que en la adolescencia se empezó a dar cuenta de que era indocumentado cuando empezó a vencer obstáculos que eso le traía. A los 19, 20 años, ya estando en la universidad en Salt Lake City, lo arrestan, lo mandan a un centro de detención y lo deportan. Hoy, Lalo el Deportí está en México y lleva 10 años aquí, convirtiéndose en un poeta de spoken word. Spoken word es una manera oral de decir poesía, un poco como el rap, pero sin música.
y esta es ya su propia identidad y él nos platica su historia. Estas son las 3 historias. Y cada historia le quisimos poner un estilo gráfico completamente distinto dentro del largometraje. Es decir, cada historia está contada con un punto de vista distinto porque los 3 personajes son 3 edades distintas y 3 miradas distintas a el problema de vivir indocumentado en Estados Unidos. Y entonces cada una tiene un estilo gráfico particular, ¿no? Si quieres de aquí, ¿a qué nos vamos, Under? Aquí lo vemos, ¿no? El primer ejemplo, la niña en la bicicleta es Jasmine, ¿no? Si quieres, habla tú un poco de los estilos gráficos, Jorge. Sí, bueno, como les decía, este diseño de Jasmine que quiere de alguna manera capturar como el espíritu como infantil y cómo ve un niño las cosas, se basó en los dibujos de Jasmine que hizo el primer día que yo la conocí, terminando de platicar con ella. Se puso a dibujar a sus papás, a su familia, y esos dibujos después, en las distintas fases que hemos tenido y de las que ahora ya hablaremos más, llegamos a esta solución. El siguiente personaje es Lalo, que esa es una interpretación que también nos gusta mucho porque tiene como mucha humanidad, ¿no? Como que desde el momento que lo vimos y vimos esa mirada de este personaje viéndonos, como preguntándonos cosas, como que dijimos, este es el personaje, y del que también hablaremos al ratito. Y el tercer dibujo es Elizabeth, que es una de las 2 hermanas de Los Ángeles, y estos son dibujos que se hicieron a partir de la obra gráfica de una artista queretana que se llama Aura Moreno Lagunes y que se ha especializado en el retrato femenino. Le mandamos a Aura las fotos de estas 2 hermanas, ella hizo unas acuarelas muy lindas y lo mismo, de ahí las transformamos, digamos, en dibujos para animación. Pero bueno, no me quiero adelantar porque ahorita es parte de lo que vamos a ver. Y pues Memo, ¿no? Si quieres tú entonces presentar los procesos. Sí, a ver, entonces pasemos a la parte de los procesos del documental animado, ¿no? Para el documental animado, digo, realmente lo que pasa es que estamos presentando una realidad, ayudándonos de todos los elementos que la imaginación, los movimientos de cámara, las idas, venidas, rayones, lo que sea que se usan en animación, ¿no? Entonces, ¿qué ganas con esto? Pues ganas un nuevo nivel para contar una historia, una realidad que estás planteando, ¿no? Que estás mostrando. El primer ejemplo a nivel histórico de esto es el hundimiento del Lusitania, en donde pues evidentemente que esto fue en la Segunda Guerra y no había iPhones para mostrar este suceso, ¿no? Y Winsor McCay, el animador fabuloso, de los primeros animadores que hubo, esta persona que hizo Gertie el dinosaurio, el que hizo los cómics de Nemo en Slumberland, este animador decidió animar esa escena y es considerado como el primer documental animado. En cuanto a los procesos, ¿con qué comenzamos? Pues justo comenzamos con pues tener una idea, evidentemente, ¿no? No es un guión, porque en el documental animado no hay un guión. Pero sí tener esta idea de qué es lo que quieres platicar y mostrárselo a la gente, ¿no? Entonces, una vez que tienes esa idea, vas y entrevistas a tus personajes o creas los audios que vas a usar y después los editas. Para esto tenemos a nuestro primer invitado de honor, es Inger.
Inger, por favor, si te presentas y nos platicas un poquito de qué es lo que estás haciendo en edición. Sí, claro. Hola, soy Inger, Inger Díaz Barriga. Yo soy periodista de formación, digamos, estudié comunicación, pero de oficio, pues, periodista. Y durante muchos años estuve trabajando en noticias. Tuve un lapso de tiempo en el que estuve trabajando en un noticiario radiofónico y ahí fue como mi primer conexión con el audio. Y después, como dijo Jorge, los últimos 4 años estuve trabajando en Estados Unidos, en Miami. Y ahí tuve oportunidad de acercarme a los podcasts y de empezar a hacer podcasts documentales, series documentales en podcast. Pues porque justo me di cuenta de que era una manera muy, pues eso, como muy poco explotada hasta entonces para contar historias periodísticas, pero que de alguna manera acercaban de una manera mucho más humana a la gente a estas historias y a decir, bueno, de pronto las historias no se pueden quedar en números, ¿no? En decir cuántos migrantes atraviesan el desierto y cuántos se mueren en el desierto. Son no sé cuántos al año, miles, no sé. Y decir, esa cifra, por mucho que te impresione de primeras, no te conecta de verdad con una realidad, ¿no? Y entonces, ahí fue cuando yo me acerqué a este formato y ahora con la película de Brinca, con este documental animado, esta idea loca que tuvieron de hacer un documental animado, me pareció que yo podía ayudarles justo a contar estas historias porque la columna vertebral de un documental como estos justo es el audio, ¿no? Siendo que lo demás se va a animar sobre ese hilo que va a ir contando la historia de los personajes. Entonces ahí fue donde hice una aplicación formal para formar parte de este equipo y me dejaron ayudarles a editar una de las historias. Y la verdad es que el proceso ha sido súper enriquecedor. Para mí, toda una novedad porque, es decir, también había trabajado en la empresa en la que estuve, que era Univisión. También tuve oportunidad de trabajar en algunos documentales, pero de acción viva, digamos. Y siempre yo estaba como del lado solamente de escuchar, ¿no? Y de editar eso. Y ahora, para mí, formar parte de esto ha significado un reto también, ¿no? Como pensar en audio y en imagen al mismo tiempo. Y el proceso ha sido, creo, como un poco intuitivo y lo hemos ido descubriendo juntos, ¿no? Desde los directores, sentarnos con ellos, hablar y a decir, bueno, a ver, vamos a escuchar primero, ¿no? Hacer como estas escuchas de una y otra vez, ¿no? Del material de las entrevistas. Yo le decía a Carlos y a Onder que de pronto sí era necesario, pues eso, casi saberte de memoria, ¿no? Los audios y saber en qué momento tienes qué parte que te están contando. Y luego, claro, en estas entrevistas de pronto te cuentan varias veces lo mismo, ¿no? Y también elegir en qué tono quieres que hable tu protagonista. ¿En qué tono lo quieres oír? ¿Lo quieres oír, quieres oír algo más dramático o no quieres de verdad que sea dramático y prefieres usar un audio en el que el tono esté más contenido, pero tú puedas complementar ese tono con las imágenes o con este imaginario que ellos como directores han ido creando también para interpretar lo que ellos dicen, que es algo muy rico que tiene este documental, creo, en este híbrido complejo que yo estoy muy asombrada siempre de sus posibilidades, pero es como de pronto en un documental con imagen viva, pues tienes lo que tienes, ¿no? Y
y es muy difícil de pronto también como acceder a estados de ánimo muy obvios. Y la oportunidad que da este documental y lo que yo he descubierto en el proceso es justo que hay un espacio bien singular en el que estar escuchando la voz de alguien que te está contando su propia historia te deja un espacio como emocional que se puede complementar muy bien con las imágenes. ¿No? De pronto no es necesario que Jasmine, que es la historia que yo estoy editando, la de la chiquita de 11 años, con los dos papás indocumentados, pues no es de pronto tan necesario que Jasmine diga con todas sus letras, me muero de miedo de que a mis papás se los lleven, ¿no? Entonces, de pronto podemos, o sea, si ya sabemos la historia de Jasmine y ya sabemos que tiene estos dos padres indocumentados, podemos ver en el imaginario de animación de los directores el miedo que ella siente o una interpretación de ese miedo que ella siente. Y bueno, básicamente, pues el proceso consiste en oír muchas veces el audio y en ir descartando, ir decidiendo con ellos cuáles son los puntos nodales de la historia, ¿no? Y decir, a ver, de la historia de Jasmine, ¿qué necesitamos saber sí o sí, ¿no? Necesitamos saber quiénes son sus padres, cuáles son, necesitamos que la gente que esté viendo esta historia se identifique o sienta cierta cercanía a esta familia, al tipo de familia. 30 segundos, Ingercita, por favor. Y ya. Okay. Bueno, eso. Básicamente es eso. Y una vez que se decide, pues empezar a quitar paja y empezar a armar el rompecabezas, ¿no? Es eso. Gracias. Nos va a hablar Carlos. No, vamos a ver primero, Memo, vamos a ver primero como el primer demo que tenemos ahorita de la película, que es una secuencia ya animada con la animación final, música, audio, ¿no? Con justo audios que Inger ha editado. Entonces, un poco para que ya vayan viendo en qué se está convirtiendo esta película. Ay, perdón. Se me olvidó apretar el botón del audio. Ahí está, Share Computer Sound. Share. I think that I would describe my family by saying that our different personalities can separate us, but then again, unite us. Like, we all try to, like, walk because my mom likes walking. Or, like, we all bike because my dad likes biking. Or we all play Monopoly because I like to play Monopoly. We went to the beach. Well, first we went to Publix and we got fried chicken, we got tortillas and, y aguacates, and we got watermelon.
I don't know why, but it seemed like this windstorm just towards us, and everyone else was just like in their own peace. It was a bad picnic. Bueno, ese es lo que llevamos ahorita, es un demo de la parte de la historia de Jasmine. Y ahora quisiéramos que Andrea Mondragón, nos platicara un poquito sobre de diseño de personajes. Sí, pues, hola. Pues, bueno, en mi caso, yo diseñé el personaje, bueno, como hice la interpretación del personaje de Lalo, y en ese caso, bueno, yo pienso muy importante tratar de entender también la situación que viven cada uno. Por ejemplo, en el caso de Lalo, a mí me cautivó mucho que cuando lo arrestan es un adolescente, bueno, no un adolescente, sino como bueno, sí, casi, ¿no? Entonces como que es un joven que sigue como buscando como que su propio camino, y de repente llegan y truncan de esta manera su vida, ¿no? Como cambiándola muy drásticamente. Entonces yo siento, bueno, yo considero como el diseño de personajes como algo como, bueno, quiero imaginar que es como cuando los actores se meten en su personaje y, bueno, actores de live action, y estudian como la situación que viven, ¿no? En ese caso en particular, ¿no? Y con eso tú vas como aportándole de tu propia experiencia y como de tu bagaje visual y cultural al personaje que te están poniendo enfrente, ¿no? No sé si quieren que hable en particular más como sobre Lalo o... ¿Por qué no nos muestras un poco del diseño de personaje, Andrea? Para que lo vean, como del proceso. Sí. A ver. Les comparto pantalla, entonces. Ok, entonces, pues yo la referencia que tengo de Lalo cuando me llamaron al proyecto es las imágenes que Alonso había trabajado como previamente. Y este video, ¿no? Que me pasaron de Lalo haciendo un spoken word, que es algo que a mí la verdad es que me atrajo mucho. Ay, del personaje, chin, ya se cerró. No, están viendo todo mi... A ver. Ajá. Bueno, como de este personaje Lalo, este video, como del spoken word, que es lo que a mí me cautiva mucho, porque como que con toda la historia que él ya ha recorrido, decide convertirse en un artista, ¿no? Y hacer de esa historia como su propio lenguaje, bueno, en su propio lenguaje contar una historia. Y como les digo, a mí como que trato de como proyectarme un poquito en su situación, y nada, pues como tratando de buscar como a este adolescente como medio torpe, como medio, pues sí, como en búsqueda de su propia voz. Y bueno, como en cuanto al desarrollo, el estilo visual gráfico, pues andábamos hablando como de un estilo como de cómic, ¿no? Basado un poquito en estas obras de Robert Ball, y como este dramatismo como de alto contraste, ¿no? Y como muy fotográfico también. Y bueno, también pensando como en la animación, hay otras referencias que a mí me han cautivado mucho, como en la parte ya técnica, ¿no? Entonces, como con base en eso, traté de buscar, bueno, ya como en la parte más técnica, como un intermedio, ¿no? Como algo que yo pudiera sentirme cómoda haciendo,
algo que también pudiera como ayudar a que este personaje pueda expresarse pues sí, como más gestualmente, ¿no? Y bueno, para Lalo tendríamos dos versiones, pues una que sería como esta parte más dinámica, como del personaje que habla y mueve sus manos y se expresa como muy físicamente, y una parte más, pues más como de cómic, ¿no? Como más fija. No sé, ¿qué más? Pues sí, o sea, en realidad yo siento que esta exploración de Lalo fue mucho como escuchar su historia, como tratando de imaginarlo cómo sería él como persona, como un lenguaje corporal, o sea, tengo esta referencia, ¿no? De Lalo moviéndose como la versión artista, como la versión pues más gestual, pero cómo es esta persona pues como en la vida diaria o en la vida como... Pues sí, 30 segundos, Andrea, porfa. Sí, sí, como en su estado más neutral, ¿no? Entonces, no sé, como que un poquito me trato como de proyectar en esa parte adolescente, como les decía, ¿no? Más, no sé si tal vez como insegura o como, no, sin saber, digo, a este chico lo sacan, ¿no? De lo que conoce y tiene que encontrar otra vez ese camino y ese camino siendo un artista, ¿no? Entonces, para mí ha sido como muy increíble conocer al personaje, pero también ha sido como un gran reto porque o sea, yo personalmente siento que me intimida un poco, ¿no? O sea, tiene demasiada personalidad y o sea, siento que es como una gran responsabilidad depositar como toda esa historia pues en un dibujo, ¿no? Que se mueve. Entonces, no sé, eso sí es muy interesante, es una historia muy, muy cautivadora, la verdad. No sé si hay algo. Ay, creo que estás muteado, Memo. En mute, Memo. Yo creo que quedamos con Kaori, que nos va a contar un poquito de storyboard. Ay, bueno, hola. Hola a todos, yo soy Kaori, yo soy ilustradora y pues sí, yo he estado haciendo storyboard para la historia de Jasmine. Entonces les voy a enseñar como un poquito. Sí, bueno, lo que a mí me está gustando mucho, bueno, esta es la primera vez que yo hago storyboard en la vida, ¿no? Entonces sí ha sido un proceso como de mucho aprendizaje, mucha exploración, mucha prueba y error. Y lo que está muy divertido particularmente de la historia de Jasmine, es que es un estilo muy infantil, ¿no? Entonces, todo lo que tienes pensado como de perspectiva y de anatomía y de todo eso, no lo tienes que aplicar porque todo es como muy... Sí, es como pensar cómo dibujaría esto un niño. Y está muy divertido eso, ¿no? Y les quería enseñar como este pedacito, que creo que es como de mis partes favoritas del corto de Jasmine, que es cuando el papá y la mamá se conocen, ¿no? Entonces Jasmine está explicando que el papá fue a buscar a la mamá a Nueva York desde México. Y entonces, en vez de como poner como el papá subiéndose a un avión y buscando a la mamá, lo que hicimos fue pensar como que están en una foto y el papá va a buscar a la mamá como en el refri, ¿no? Entonces se sube y va y pasa por diferentes fotos y luego se mete a un imán que tiene como forma de taxi y ya va a buscar como a la mamá a Nueva York. Y creo que esa es la parte que a mí me gusta mucho de la animación, ¿no? Que creo que no se podría lograr con un documental live action, que es como mostrar realmente la imaginación de Jasmine o mostrar, pues sí, como cosas reales, pero más fantásticas, ¿no? Representadas como de forma más fantástica. Y eso está muy, muy divertido. A mí me gusta mucho. Pues sí, el proceso es básicamente yo recibo los audios de Inger y nos juntamos
Onder, Carlos y yo a ver cómo pensaríamos que esta escena podría ser representada. Y entonces ya juntos hacemos como unos bocetos y luego yo los paso un poquito más en limpio y veo como el timing y todo eso y, y los revisamos y los corregimos y así. Y pues sí, eso más o menos. Gracias, Kaori. Ale Rubalcaba con Animatic. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Yo soy, ¿me escuchan ahí? Soy Alejandra Rubalcaba y para no pasarme de tiempo, pues decidí más bien poner todo en un video que dura casi exactamente 2 minutos. Entonces, ¿puedo compartir pantalla ahí? Hola. Sí. Sí. ¿Sí? En el Animatic trabajamos con los stills del storyboard. Y lo que hacemos en el Animatic es definir la duración de las acciones que hay en cada uno de estos cuadros y darle ritmo a las secuencias. Storyboard Pro nos permite hacer pequeñas animaciones y hacer movimientos de cámara, lo que nos ayuda como a definir mucho mejor la duración de las acciones. Nos apoyamos, por supuesto, en los diálogos, en algunos efectos sonoros para darle mayor riqueza a la narración y de repente en música también. So we got here like at 10 p.m. By the time I was here, my sister Effie and little Angel were already here. Nosotros trabajamos por secuencia en el Storyboard Pro y luego estas secuencias se van montando en Media Composer, que es en donde hicimos nuestra edición. Algo maravilloso de estar haciendo un documental animado es que pues, básicamente puedes contar lo que quieres en imagen. Un edificio grande, blanco, con mucho aire acondicionado. Así que ir acompañando nuestra historia, que hasta ahora solo teníamos en audio, con esta narración visual, nos ayuda a entender mejor nuestra historia y a descubrir nuevos caminos para contarla. I was so scared. Do you remember throwing up a lot? Y ese es básicamente el trabajo que hacemos para construir el Animatic. Gracias, Ale. Alonso Ross, el concept, por favor. ¿Podrías, Alejandro, dejar de compartir tu pantalla? Sí. Listo. Hola. Ahí me escuchan, ¿verdad? Bueno, yo soy Alonso Ross. Yo estoy encargado de la dirección de arte de la historia de Lalo. Y de lo que me encargaron que les platicara es sobre los concepts. El concept art son como fotografías de alguna forma que se hacen de escenas clave de la historia y que al mismo tiempo lo que se busca es llegar al acabado visual lo más cercano a lo que sería ya finalmente. Les voy a compartir parte de lo que fue el proceso para llegar a una de los concepts. Les voy a compartir pantalla. Miren, todo partió de un dibujo
A ver, es que Zoom luego estorba aquí. Que hizo Onder, que es este dibujo que ustedes ven aquí, el que está hecho en pluma, del cual después hizo una versión en color. Y utilizando estas referencias, y Lalo, el verdadero que es aquí, el de la fotografía es el del lado izquierdo, se acabó llegando a este diseño que hice yo, que después sería reinterpretado por que la animadora que se va a encargar ya de lo que ustedes vieron, ¿no? De desarrollar el personaje, pero ya final para la animación como va a ser. Esto es nada más para conceptualizar cómo sería el mundo o ambiente. Este fue el primero que se hizo de todos los dibujos que se tuvieron que hacer sobre Lalo. Así, este fue el número 1. De aquí se trabajó un poquito más los fondos porque no gustaba el tipo bueno, aquí no estaba nada más acabado, el tipo de nubes, por ejemplo. Los directores me comentaron que ese no era el camino que estaban buscando y se fue cambiando. Y bueno, esto era necesitábamos aclarar un poco cómo íbamos a trabajar el personaje para que yo pudiera hacer los conceptos de los escenarios, el tipo de texturas o de luz que se iba a utilizar, si iba a haber una línea externa en los personajes o no la iba a haber, si iban a haber estos pliegues en la ropa o no, si eso se iba a hacer, aunque al final, obviamente, el equipo que va a hacer la animación, toma ahí decisiones que ya son propias porque ellos son los que se van a encargar de hacer ese movimiento. En mi caso, a mí nada más me correspondía proponer un acabado y que estas cosas convivieran en un mismo mundo. Entonces, por ejemplo, para hacer una escena en donde Lalo está pescando con su papá y le tiene mucha admiración a su padre y su padre le enseña cosas, yo hice esta propuesta en donde ellos están pescando. Es una escena que era icónica dentro de la historia porque en este momento fue cuando Lalo recuerda que su padre pescó la trucha más grande que haya pescado en su vida. Y yo aquí lo que quería proponer era pues la escena del lago, el lugar donde estaban, y que Lalo le tenía mucha admiración a su padre, entonces por eso lo estaba volteando a ver. Por ejemplo, en este caso los directores me comentaron que la toma o el ángulo donde yo había puesto la cámara no era el más adecuado y entonces me sugirieron ponerlo lateral. De ahí entonces acabamos a esto. De este proceso, obviamente, a este proceso hubo semanas de pláticas porque, vamos, son 3 directores, ¿no? O sea, son Carlos y Onder como directores y además hay un director de arte general que es Marek. Y cada uno de ellos tiene sus propias concepciones e ideas y la forma de imaginarse cada una de las historias. Y yo tengo que interpretar lo que los directores quieren hasta que estemos todo el mundo de acuerdo en algo que pueda ser fácil de animar, que tenga un acabado propio, que se distinga de las otras 2 historias, etc. Entonces, del primer Lalo y de la primera versión, si pueden ver, por ejemplo, aquí los cerros, aunque el bosque ya se parece a lo que acabó siendo, las montañas no, acabaron siendo otra estructura, otra forma, la textura se transformó en otra cosa. Y la idea es, como lo comenté, el concepto. 30 segundos, Alonso, por favor. Sí, el concepto lo que busca es encontrar una imagen o imágenes icónicas dentro de la historia, imágenes clave. Y a través de ellas encontrar el acabado lo más cercano al final real de la película. Y básicamente ese es el trabajo en concept que yo hago. Gracias, Alonso. Ahora vamos con Male, que nos va a hablar de animación. Hola, ¿qué tal? Yo soy Male, hago dirección de animación y el equipo de Brinca me invitó a colaborar con la parte de Jasmine y quizá aquí lo más complicado fue como
limitarse al dibujo infantil, ¿no? Que a mi parecer es algo a lo que es muy difícil llegar porque tenemos detrás muchas influencias artísticas y llegar a este tipo de pureza de trazo es bien complicado y también cuando empezamos a animar tengo que romper con cuestiones de perspectivas, como decía Kaori, ¿no? Pensar desde un punto de vista un poquito más infantil. Entonces, lo primero que hizo el equipo de Brinca fue hablar conmigo, contarme un poquito de el contexto de la historia para empezarme a bañar un poquito con la idea que ellos querían proyectar. Me contaron las otras historias y se clavaron un poquito más en la de Jasmine, que es la que iba yo a desarrollar. Y nada, ya había un board hecho, ya habían unas acciones. Como a mí muchas veces me toca dirigir proyectos, tendía a quizá a proponer cosas que quizá en algún momento eran echadas para atrás porque se volvían mucho más complejas o en la producción podrían volverse mucho más complejas de lo que el equipo quería. Creo que una parte muy sabia del equipo de Brinca es poder hacer este proyecto en el tiempo que se tiene, con el dinero que se tiene y sin tratar de ser tan ambiciosos de tal forma que el proyecto salga increíble, ¿no? Limitado quizá en algunos aspectos, pero de una manera muy bella, sin que salga medio atropellado el proceso. Y bueno, voy a enseñar como los procesos muy pequeños de algunas de las escenas. Déjenme compartirles pantalla. Listo. Si ven, aquí están mi carpeta de mobs con quizá 1000 versiones de cada una de las escenas que se trabajaron. No me acuerdo bien cuánto habremos tardado, pero quizá fueron un par de meses en que lo que nos tardamos en hacer este clip completo, ¿no? Entonces, ¿no? Tengo mi versión primera muy básica de la animación de Jasmine al principio. Yo lo único que hacía era el rough sin terminado de trazo. Esto ya se pasaba después a otras personas para que hicieran los intermedios y luego alguien más hacía la cuestión del color, ¿no? Que también era complicada porque tenía que haber, ¿no? el color también infantil, emular en un programa digital el trazo como de Crayola no es tan fácil como uno pensaría. Y bueno, esto es lo que yo entregaba a las personas para que hicieran intermedios, que ya era, trataba de que fuera muy claro para que precisamente el proceso no fuera tan complicado en la comunicación, ¿no? Era solamente meter intermedios. Esta ya fue la versión final, que podría verse casi igualita, pero no lo es. Pasaron 5 versiones antes que esta. Y hacían comentarios sobre la actitud de Jasmine, hacia dónde estaba viendo, qué es lo que estaba pensando, ¿no? Porque creo que una parte importante de animar es clavarse en lo que está pensando el personaje y no simplemente animar por animar, sino qué es lo que trae en la cabeza, está pensando en sus papás, qué tipo de gestos podríamos nosotros tener y proyectarlos. Espero se vea, ¿cómo se dice? Claro, porque hace rato en algunos videos se veía entrecortado, pero aquí hubo varios comentarios, por ejemplo, de Carlos y de Onder sobre cómo tenía que sostener el papá este taco tan deseado que se estaba comiendo, tan añorado, que quizá no sabemos si sepa igual de ese lado que el del de acá. Y también hubo varias versiones de esta, ¿no? Precisamente porque tenía que tener el dedito levantado porque le tenía mucho cariño quizá a este taco que se había preparado. 30 segundos, Malén. Ok, uno más. Quizá esta fue de las más complicadas porque eran varios personajes.
si en cada una de las escenas me tardaba como quizá 1 o 2 días, en este quizá me tardé quizá una semana, puede ser que un poco más por los diferentes ajustes que hubo, pero yo creo que era la escena más difícil en cuanto a acting y en cuanto a acciones. Y como les digo, es difícil romper con estas manías quizá de dibujar bien cuando no tienes que dibujar bien, cuando tienes que dibujar como una persona pequeña, ¿no? Y bueno, me encanta ser parte del equipo de este proyecto. Eso es todo. Gracias. Gracias, Malé. Diego, si nos puedes hablar un poquito de Concept, por favor. Sí, hola, yo soy Diego, yo estoy trabajando como animador y como artista de compositing, entonces voy a compartir mi pantalla. No sé si ya se está compartiendo. Aún no, Diego. No. A ver. ¿Listo, no? No. No me va a dejar, me parece. A ver. A ver si por lo menos esto, no sé. No, todavía no. Alfredo, ¿será que no tiene el atributo para compartir? No, sí pueden compartir. Sí. Ok. No, me parece Ok, que ok. es mi computadora que no está permitiéndome. Pero voy a intentar. Tal vez. ¿Será que tienes que poner la cámara? ¿Que sacaste la cámara? Diego. Ahí está. Aquí se está viendo. Ok. Bueno, voy a quitar el audio. Este es el shot que les quería platicar un poco el proceso que seguimos para hacerlo. Quería mostrarles el animatic nada más para dar a entender con qué es con lo que estamos trabajando y cómo lo tuvimos que ir atacando para encontrar la solución visual a la que queríamos llegar. Primero tengo el proceso de la animación de la mano. Creo que ahora tengo que cambiar qué tab les estoy mostrando. Ok. Entonces, pues como ya estuvimos viendo ahorita, se empieza con una animación RAW, que después pasa por un proceso de clean. En esta cápsula, igual que en la de Jasmine, nos interesaba mucho conservar como la estética cruda y tener como algo de vibración de línea y textura, pero estábamos tratando de emular el arte de Aura. Entonces, eso significó tomar también texturas que pudiéramos mapear a la animación para replicar un poco más el estilo del artista. Y luego es mucho trabajo de compositing, lograr llegar a, sin tener que hacer este estilo visual cuadro por cuadro, poder asemejarlo lo más posible con efectos en postproducción. Aquí teníamos el reto de integrar el stop motion de los granos de maíz y de la masa, y luego esto ya nada más es con un poco de corrección de color para poder completar el look final que se esperaba de la escena. Tengo que compartir ahora acá.
Este es el resultado de cómo quedó el shot, solamente integrando el fondo ilustrado por la artista con la animación de la mano. Ahorita lo único que se está mostrando es cómo tomamos los diferentes elementos, los mezclamos y ahorita ya se están cumpliendo las necesidades presentadas por el animatic, ¿no? Ya estamos como contando la historia y cumpliendo con lo que necesita el shot. Sin embargo, platicando con los directores, nos dimos cuenta que tal vez era insuficiente para mostrar lo que queríamos expresar con esta escena, ¿no? Que es que era un poco poder reflejar como la transición a este mundo de sueño. Entonces surge la idea de qué pasa si separamos cada uno de los elementos y les agregamos animación en postproducción para tener un fondo mucho más dinámico y que nos refleje mejor este viaje hacia el mundo del sueño que estamos queriendo reflejar con esta escena. Para poder lograr esto, se tuvo que hacer un proceso en el que cada uno de los elementos visuales que había ilustrado el artista en Photoshop los separamos para separarlo en diferentes capas y poder animarlos individualmente. Esto quería mostrarlo también porque refleja un poco como lo experimental que tienen muchas de estas piezas, ¿no? En este caso, esta idea de animar al fondo no es algo que teníamos previsto originalmente, sin embargo, fue una necesidad que descubrimos para contar la historia como queríamos contarla. Esta es la cantidad de capas que tuve que separar para poder lograr la animación del fondo. Y luego, incluso viendo el resultado final, todavía sentíamos que le faltaba como un poco extra para llegar a lo que queríamos expresar. Entonces, de nuevo, utilizando las herramientas digitales, nos permiten ahora agregarle todavía más animación. Esta animación adicional que tiene esta última versión del shot, se está utilizando expresiones para programar y automatizar un poco las animaciones como de disolvencia y animación secundaria que tiene cada uno de los elementos, que nos ayudan todavía a vender mejor lo que queríamos lograr de mostrar como esta puerta hacia el mundo del sueño. Esta pieza de Elizabeth tiene la particularidad de que estamos tratando de representar el arte de Aura y que tiene muchos momentos que toman lugar en cierta realidad y luego entramos a un mundo más surrealista de las pinturas de Aura, y entonces nos interesaba mucho hacer shots como este en el que estamos viajando de una realidad a otra, muy significativos, impactantes. Quería terminar mostrándoles, compartiéndoles, es la... A ver si me deja... Esta es la pintura como nos la entregó Aura originalmente. Esta es la acuarela que ella trabajó. Esto obviamente pasó por mucho trabajo que tuvimos que hacer nosotros para extenderlo, separar todos los gráficos y tal, pero creo que lo que yo he disfrutado mucho de trabajar en esta pieza es enfrentarme a esos retos diferentes que tiene cada uno de los shots y que vamos descubriendo, y muchos surgen hasta que Aura nos entrega el material. Muchas veces el animatic o el storyboard nos plantea que el shot tiene que tener ciertos elementos y va a tener ciertas animaciones, pero una vez que le entregamos eso a Aura para que ella haga sus acuarelas, cuando vemos su trabajo siempre nos expresa nuevas posibilidades de animación, y hemos tratado de perseguirlas siempre que podemos. Entonces,
creo que eso es algo muy, muy valioso de este proceso de colaboración con un artista, como es el caso de este segmento, de un artista plástico. Y eso sería lo que puedo platicarles. Gracias, Diego. Entonces, para cerrar con esto, vamos a ver en este momento el demo que tenemos hecho sobre de Elizabeth y Evelyn, las dos hermanas. Voy. Optimize. Y ahora sí están todos los botoncitos. Yes, I remember that day. I did it by myself. I was separated from my siblings. I felt like I wasn't gonna ever see my sisters and my brother again. I couldn't, like, I was shaking, I was crying, I was throwing up, I was so scared. I remember throwing up a lot. I remember waking up right when I remember seeing an officer talking to my second mom. He was asking her about me and she was telling me to go back to sleep. She was like, go back to sleep. It was horrible. Bueno, pues hasta ahorita ahí vamos con la peli. ¿Qué queremos decir con esto? O sea, ya tenemos un demo final de una secuencia de la historia de Jasmine, que es la primera que presentamos, que es la historia que está hecha con el estilo de los niños y que tenemos esta escena muy potente donde los papás salen volando, que está justo antes de la escena climática de la historia. Ya con esa escena armamos un equipo de producción, de animación, estuvimos probando cosas,
tomando decisiones. Luego, después de terminar el demo, hicimos unas conclusiones de cómo había sido la experiencia, cómo podemos mejorarla. Y lo mismo pasó con el demo que acabamos de ver, el demo de la historia de las dos hermanas. Ese demo lo hizo Diego y su equipo de Virus Mecánico en Querétaro, con los cuales llevamos trabajando ya muchos años. Fue un demo que nos tomó mucho tiempo porque no teníamos dinero para hacerlo. Fue el primer demo que hicimos y lo fuimos haciendo poco a poco durante un año, y fue con el demo con el que pudimos presentar esta película a diferentes fondos y con el que se ganó el apoyo con el cual se está produciendo la película. Ahora estamos a punto de empezar a producir el siguiente demo, el tercero y último demo, que es el demo que está dirigiendo la animación Andrea Mondragón, y estamos ahorita justo tomando ese tipo de decisiones de cómo vamos a hacer la animación y cómo vamos a seguir adelante, y nos encontramos justo en este momento preparándonos. Una vez que terminemos este demo, nos iremos a preparar la producción de la película con estos 3 equipos simultáneamente, y ya será pura producción de la película. Mientras tanto, estamos terminando de hacer el animatic completo para poder revisar y que esté bien contada la historia. Yo creo que ahorita es momento de pasar ya a preguntas y respuestas para que todos los que tengan alguna duda podamos, entre todos los que estamos aquí, responderles. Hay muchas, a lo mejor hay muchas que no vamos a poderles responder porque como somos un taller, estamos aprendiendo en el camino. Pero bueno, pasemos a preguntas y respuestas, Simón. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Creo que si alguien quería saber cómo se fabrica una película de animación, un documental animado, ya sabe. Vimos todo. Fue genial ver todo este proceso. Gracias a todos por compartirnos su trabajo. Si alguien tiene una pregunta, les invito a manifestarse en el chat. Ahí pueden poner su pregunta y les damos la palabra, o nada más ahí poner su nombre y su deseo de hacer una pregunta. Y mientras llegan, me pareciera interesante compartir también un aspecto más pragmático, pero justamente es cómo se logra a hacer un proyecto y a concretar un proyecto, más allá de su pasión, su esfuerzo, su sudor, su tiempo. Luego, ¿cuáles son los pasos que permiten empezar a concretar un proyecto de este tipo? Bueno, ¿cuáles son los pasos? Un poquito los pasos que fuimos recorriendo, ¿no? O sea, lo primero es, nosotros ya éramos un taller de animación que estábamos buscando hacer un largometraje. Pensábamos que íbamos a hacer un largometraje de animación para niños, que llevamos desarrollando un guión más de 6 años, y de repente ocurre que surge una oportunidad de hacer una película un poco más pequeña, un poco más sencilla. Yo creo que esto es algo que hay que aprender desde que estamos de estudiantes hasta cuando ya tenemos 15 años de experiencia. Es decir, muchas veces tú estás enfrascado en lo que tú quieres hacer y tu gran proyecto y de repente también hay que echar un paso para atrás y decir, si hay algo que puedo hacer ahorita que me va a llevar en el futuro a hacer el gran proyecto ambicioso que tenemos, ese es un paso que hay que dar y decir, esto es lo que ahorita se nos presenta y podemos hacer y queremos hacer, y hace todo el sentido de que el estudio haga esto, ¿no? ¿Cómo no se nos ocurrió desde un principio que así deberíamos de empezar? Pues no se nos ocurrió, pero se nos presentó. Ese yo creo que es el primer paso. Sí, y un poco creo que para complementar lo que dice Carlos, hay una frase que a mí me gusta mucho de Susan Sontag, que dice que ama las limitaciones porque son la base de la inspiración, ¿no? Creo que aquí nosotros empezamos, en lugar de decir, hagamos una película, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto tiempo necesitamos? Es al revés, tenemos este equipo, tenemos poca gente, tenemos poco dinero, hay poco tiempo, hay un chingo de ganas, eso sí. Entonces, más bien,
como que te adaptas, ¿no? Y eso hace que todo adquiera otra dimensión en donde creo que la creatividad sí se vuelve como la pieza clave de cómo vamos a resolver esto y cómo le hacemos para entregar a tiempo, porque aquí no hay de que, híjole, pues vamos un poquito tarde, hay que ver si nos da chance. Pues no, como que tienes que cumplir. Entonces creo que tener de pronto tantas limitantes hace que todo crezca, ¿no? Pues todavía no hay Por aquí preguntas en unas el chat. preguntas. Ah, yo sí veo No unas. sé si... Ah, sí, ya aparecieron. Perdón. Estoy viendo. A ver, si damos la palabra a Leonel García, que es la primera pregunta formal que tenemos. No sé si... Hola. Hola, te escuchamos. Pues primero que nada, muchísimas felicidades. Su trabajo es inspirador. Dan ganas de ser hasta su mascota con todo lo que están haciendo. Y bueno, básicamente es como complicarles más la vida. ¿No han pensado en hacerlo con puppets, con maquetas, con lámparas, con todo eso? O sea, ¿en stop motion te refieres? Sí. No, eso es pasar tal cual de la segunda dimensión a la tercera dimensión a nivel cósmico. O sea, es como, si es un salto así, creo que brutal. Nosotros no hemos hecho stop motion de una manera muy experimental, pero que quisimos trabajar con las herramientas que conocemos. Es nuestra primera película, entonces queríamos trabajar con cosas que nos dan un poquito de seguridad. Y por eso nos hemos acercado a la gente de Virus, a la gente de Llamarada, a la gente de Casiopea, que es gente que trabaja el 2D divinamente y que han hecho unas cosas lindísimas. Entonces, como que todo, aparte como todo venía tanto de los dibujos y de cosas más artesanales, siento que esta decisión estética fue como surgió de manera muy natural, creo. Sí, y Además, el stop motion. A ver, Memo, vas. Sí, voy a decir exactamente lo mismo que tú. Tiene que ver también con presupuestos, con tiempos que no tenemos, y que tenemos que hacer las cosas de la manera más sintética posible, dentro de que las cosas se vean bien y que se expliquen bien, que se cuenten bien, para que esto salgamos a tiempo y pues no nos metamos en un problema legal astronómico con IMCINE, ¿no? Y bueno, y con Hacienda. Ok, pero sí sería maravilloso poder ver un cortometraje producido por ustedes, digo, con esa carga de calidad en el audio y en la estética que tiene, sería maravilloso. Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta de Arju. Yo quizás veo que se están sumando las preguntas, entonces yo las voy a leer así para esperar poder contestar más preguntas de esta forma. ¿Bajo qué medio se planea estrenar la película? Si quieres, ¿por qué no aprovechamos para hablar un poco de lo que tenemos pensado del estreno de la película y de la campaña de impacto? Mariana, ¿por qué no contestas tú esa pregunta? Bueno, un poco nuestra idea finalmente es una película que queremos o que está planteada en términos de una distribución y una exhibición tradicional, ¿no? O sea, sí esperamos tener una corrida de festivales, esperamos tener una corrida en cine, o inicialmente esa era la apuesta, ¿no? O sea, como que ahí en términos de distribución y exhibición vamos por ese camino. Sin embargo, pues indudablemente el escenario de exhibición pues ha cambiado, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido habremos de ajustarnos a las realidades en las que en ese momento
cuando estrenemos la película sean, ¿no?, las más reales. Y pues una de las cosas importantes de esta película, creo, y que es uno que lo que a mí más me gusta es que sí está pensada y queremos que la vea el mayor número de personas, ¿no? Entonces, bueno, también estamos trabajando en una campaña de impacto, que ahora hay todo este movimiento con, ¿no?, muchísimos festivales, sobre cómo lograr que tu película conecte con audiencias a las que tú lo diriges y tener como justamente un impacto que trascienda solamente ser una película, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando en identificar organizaciones, o sea, nos encantaría a nosotros que todos estos jóvenes que están organizados en Estados Unidos y en México como movimientos que están luchando por sus derechos encontraran en esta película una herramienta que ellos puedan utilizar, ¿no? O sea, que esta sea una más de las herramientas a través de las cuales pueden dar a conocer cómo se vive y cómo se construye una identidad y cómo se explora una vida que vive en esta, valga la redundancia, en esta situación, por ejemplo, de indocumentado, ¿no?, de deportación. O sea, son procesos muy fuertes que los jóvenes están viviendo. Entonces, bueno, estamos trabajando en diseñar desde ahora un plan de impacto que nos permita poner esta película en el mayor número de lugares posible en México y en Estados Unidos. Esa es un poco la idea en este momento. Ok. La siguiente pregunta es, interesante. ¿Cuál es su presupuesto y quiénes los financian? Queremos saber todo. Memo. Yo creo que no soy la persona indicada para responder esto. Bueno, a ver, tenemos aplicamos al apoyo fiscal del IMCINE, que es el EFICINE. Esto es a través de Hacienda. Cómo funciona es que se busca apoyo de un contribuyente aportante. Este contribuyente aportante lo llevas y lo involucras en el proyecto para que te dé hasta el 80% del total de tu presupuesto y tú tienes que conseguir el otro 20% del total. Una vez que tienes tu presupuesto y a tu contribuyente aportante, inscribes, mandas tu proyecto a la convocatoria de EFICINE. Esto es cada 6 meses hasta ahorita en IMCINE. Y en base a pues todo tu esquema financiero, a todo lo que tienes pues a nivel artístico, a nivel conceptual, se hace una selección de proyectos. Son alrededor de 12 o 15 por semestre, perdón, más o menos, ¿no, Carlos? Y pues se otorgan estos presupuestos, estos estímulos fiscales. Y bueno, tú tienes que conseguir ese otro 20% de coproductores. Va. Pues hay más preguntas que llegaron, pero creo que ya es nuestro tiempo. No queremos abusar de su generosidad tiempo a todos. Entonces creo que vamos a concluir. Siento mucho para las personas que preguntan y a quien no se les puede contestar. Les invito a investigar, obviamente, y espero que haya otras oportunidades para poder acompañarlos en sus dudas. Más bien, yo quiero agradecer a todo el mundo, Brinca Taller, por haber compartiéndonos todo su proceso, y este proyecto muy interesante, y tener el gusto de ver que se hacen este tipo de obras aquí en México. Y dejo la palabra a Fabián,
quizás para concluir este encuentro, otra vez una disculpa a todos los que preguntan, que siguen preguntando, a quien no se puede responder, pero ya llegamos a nuestro tiempo. Bueno, pues yo, la verdad que no debería ser yo quien cierre, sino ustedes, nada más, creo que este encuentro será el primero de varios, espero que tengamos y que de alguna manera nuestra escuela y nuestra licenciatura en animación pueda colaborar de alguna manera. Ya encontraremos la forma, espero, con el proyecto que, según entiendo, recién está empezando, entonces tenemos larga vida juntos. Muchísimas gracias y creo que sería bueno que cierres tú, Carlos, ¿no? Más que yo. Bueno, pues gracias a la Escuela de Cine por invitarnos. Para nosotros es un gusto compartir lo que estamos haciendo. Seguramente siempre quedan muchas dudas. Si quieren escribirnos, tenemos una página en Facebook, nos pueden escribir ahí o nos pueden escribir a brincataller@gmail.com. Y las preguntas que podamos más o menos ir contestando, se las podremos ir dando, pero no esperen a que respondamos todas sus preguntas prontamente porque estamos en medio de la producción y es una locura total. Lo que me da muchísimo orgullo, que además queríamos hacer evidente con esta charla, es que la animación no puede ser trabajo de uno, ¿no? La animación es un trabajo que se necesita de muchos, que se necesita de un equipo fuerte, de gente creativa, de gente arriesgada, de gente comprometida y como todos los que hablaron hoy, no pudimos meter a todos los que estamos trabajando en la película, metimos algunos cuantos, pero una de las cosas que creo que es muy importante para hacer cualquier proyecto documental o ficción de animación es la capacidad de comunicar, de delegar, de formar equipos y de ser equipo con la gente. Entonces, me gustaría dejar y que cerrar esto con esta idea porque creo que es lo más valioso para hacer cualquier documental animado. No sé si quieras agregar algo, Jorge. Solo agradecerle a toda la gente que nos está echando ahí porras, preguntas, que está comentando. De verdad, ahí está el mail, siéntanse en confianza de escribirnos. Y pues nada, agradecerles a todos. Aparte, es como muy significativa creo que esta plática porque ahora que estamos trabajando todos en nuestras casas, como que esto es lo más cercano que tenemos al sentido de comunidad y ver a varios de los miembros de nuestro equipo que nos encantaría poder estar ahorita todos en el estudio que les mostré al inicio y que ahorita por lo menos vernos, hay algunos, no sé si todos, que igual no se conocían, pero creo que ahorita por lo menos que hayan abierto este espacio para ver un poco este sentido de comunidad, creo que para nosotros como estudio hay que cambiarle el nombre porque... Creo que ya llegó la hora, muchachos. Creo que hoy fue el día. Y hoy también llega ese día. Pero muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes.